Bueno, es un gusto volver a visitarte aquí. Época movida, ¿no es cierto? Con las sembradoras en todos los lotes, imagino mucho trabajo, pero bueno, la idea es que nos des un pantallazo de cómo está avanzando esta siembra de maíz. Hola Tommy, buen día para vos, para toda tu audiencia, tus seguidores. Bueno, hoy día 1 de noviembre venimos con siembra de maíz. Siembra de maíz que está en alrededor de un 70% de avance. Se había sembrado antes de la última lluvia, se había arrancado con la siembra, después de la última se continuó con la siembra de maíz de primera, o lo que le llamamos maíz temprano, que este año no es tan temprano debido al atraso de las lluvias y un poco las temperaturas también que nos ayudaron de entrada, pero básicamente la lluvia y la humedad superficial para sembrar. El maíz ya lleva un 70% de avance, va a terminar en un 80% estos próximos días. La humedad de siembra en perfil superficial se empezó a complicar ahora, ayer, hoy ya se empieza a terminar en los lotes con menos cobertura. En los lotes con más cobertura, que por ahí vienen de sojas de segunda arriba de trigos que el año pasado fueron muy buenos y hicieron muy buena cantidad de rastrojo. Todavía la humedad está buena, hay para unos cuantos días más para sembrar y se va a seguir sembrando y va a terminar en un 80 como recién te decía. Eso en cuanto a maíz de primera, digamos. También tenemos siembra de algunos lotes, los primeros lotes de soja. La siembra de soja ya se arrancó también después de la última lluvia. No es que se arrancó con una siembra de soja en forma, digamos, de gran magnitud. Se arrancaron con los primeros lotes. Pero bueno, sí, se está sembrando, aprovechando esa humedad. Y también, como te decía, no se arrancó en gran cantidad, digamos. Por ahí se está esperando un poquitito más que se haga a mitad de noviembre, básicamente para captar mejores temperaturas para nacimiento, alguna lluvia más que cargue el perfil y para esquivar al periodo crítico que con una siembra de ahora, de estos días, caería en un momento que si se dan las previsiones de lluvia que como vienen anunciando, que son lluvias escasas, quedaría ese periodo crítico de la soja sembrada en esta época en un momento crucial para definir rendimiento. Entonces por ahí la idea es un poquitito demorar para que ese periodo crítico demorarlo un poco y caiga en un periodo de condiciones no tan graves, digamos, de temperatura e insolación. Y esperar que recargue un poco el perfil. Eso en cuanto a siembra de soja. Mientras hablabas pensaba cuáles fueron las principales complicaciones que encontraron en los lotes a raíz de esta sequía, ¿no es cierto? Esta falta de lluvia y de carga en los perfiles, y si hubo que aplicar más de lo pensado. Tommy, bueno, excelente pregunta, amplia la respuesta. Sí, debido a la falta de precipitaciones, por un lado, oscilaciones térmicas o amplitudes térmicas diarias, o sea, tuvimos heladas y en el mismo día, días de 25 grados de temperatura y heladas a la noche, eso durante algunos días seguidos, y también amplitudes térmicas temporales, o sea, a lo mejor te hacía 3 días seguidos de 25 grados, seguido de 3 días de 11 o 15 grados. Eso junto con la falta de precipitaciones, trajo muchos problemas de todo tipo. Partiendo desde la humedad para sembrar overa o variable, siguiendo por el tema de control de malezas muy complejo, es un año muy complejo de control de malezas, tanto para lo que fue la siembra de maíz como lo que está haciendo para la siembra de soja. Hoy por hoy tenemos malezas tolerantes, malezas resistentes, varias especies que si no se controlan con productos preemergentes y de semilla, que controlen nacimiento de semilla, son muy difíciles de controlar una vez que están nacidas, y más aún una vez que están nacidas con el cultivo sembrado o el cultivo nacido. Entonces por eso es que se usan productos de preemergencia, y el producto de preemergencia
Cualquiera de ellos son productos que si no se le dan las condiciones adecuadas, una lluvia sobre el producto recién aplicado o a los poquititos días de aplicado, pierden efectividad, y a medida de que pasan los días de que fue aplicado sin lluvia, cada vez van perdiendo más efectividad, y eso es un problema y que puede presentarse como un problema grave una vez ya implantado el cultivo y nacido. Si el preemergente no se incorporó, no lo tenés trabajando para vos, o sea, para lo que lo pusiste, y ahí te empiezan a nacer las malezas con el cultivo. Y ahí empiezan los tratamientos de rescate con productos que son caros, con productos que tienen un funcionamiento muy errático, hay veces que andan y veces que no. Te puedo decir que ante condiciones ambientales estresantes, la mayoría de las veces no funcionan del todo bien. Eso en cuanto a malezas, la complicación que presentó este año. Y también fue un año complicado, muy complicado, para lo que es insecto. Básicamente, el complejo de cortadoras. Las cortadoras son, digamos, orugas que, como la palabra lo dice, cortan plantas que están emergiendo. En soja es un problema que, si bien es grave, no es tan grave porque la soja tiene capacidad de compensación. En maíz, la capacidad de compensación del cultivo es baja, y cuando una cortadora te empieza a bajar el stand de plantas, empieza el problema. El complejo cortadora es sumamente difícil de controlar. Bueno, por la biología del insecto está oculto en la tierra, no es un bicho que se muestre. Por ahí sale de noche a comer o en horarios del atardecer o el amanecer, y básicamente la noche. Y es muy difícil de controlar. Y en maíz, cada planta que corta es una espiga menos. Y son bichos muy voraces. Entonces, por ahí cuando vos tenés un ataque y se instala en el cultivo, es muy difícil de controlar. Eso es propio de años secos, o años, digamos, seco y con amplitudes térmicas como las que estamos teniendo este año. Esas fueron las mayores complicaciones que tuvimos, tenemos y estamos teniendo este año en cuanto a implantaciones de cultivo. Bien, ese, perfecto. Bueno, por último, preguntarte cómo está la situación con los trigos en toda la zona. Sabemos que bueno, son momentos difíciles, pero bueno, ver un poco un pantallazo general de lo que se puede rescatar. ¿No? Si estamos hablando de esto, parece mentira, después de 3 años tan complicados y que el productor siga apostando y bueno, lamentablemente el clima no acompañó. Bueno, trigo, venimos del año pasado que la cosecha, o sea, de la campaña pasada que la cosecha de trigo fue buena, muy buena en nuestra zona. Y entramos a esta campaña con todo, o sea, el productor al trigo le puso toda la tecnología, se presentó un año como el que ya sabemos todos que se presentó, llevamos aproximadamente entre 50 y 60 heladas y llevamos hasta el día de hoy 400 milímetros de lluvia, 450 milímetros de lluvia, de los cuales entre 250 y 300 milímetros fueron en el periodo de enero y febrero, que fueron milímetros que se aprovecharon en la cosecha gruesa, o sea, no quedaron para el trigo. Y bueno, al trigo, como ya sabemos, después le llovió poco, le cayeron unas cuantas heladas, se le invirtió una buena, digamos, se invirtió una buena moneda, un buen dinero en el trigo, apostando fuerte, y bueno, a partir de las condiciones que tuvimos y de las que ya todos sabemos, es que tenemos los trigos como los tenemos. O sea, hay de todo, pero todo tirando para lo que es malo o regular. Puede haber algún lote bueno, pero es malo o regular. No hay lotes excelentes, no los hay en la zona. La última helada, no me acuerdo ahora cuándo fue, pero creo que fue por allá por el 9 de octubre. Fue una helada fuerte, eso fue la gota que colmó el vaso, digamos, para causar el daño final en los trigos, o el mayor daño en los trigos. A partir de ahí hubo trigos que perdieron total rendimiento, o sea, se perdió el lote, y hubo otros lotes que no, o muchos lotes que no, y que son los que están buenos o regulares. La pérdida de trigo por esa helada, en lo que es
uno de los componentes de rendimiento del trigo es granos por metro. Esa helada secó muchas espigas, o sea, digamos, hay un proceso fisiológico que secó el pedúnculo y esa espiga es una espiga perdida, y ahí ya tenés componente de rendimiento grano por hectárea o por metro de espigas perdidas. Pero no hay que quedarse solo con ese daño de ese momento. Vos decís, bueno, tengo un 20% de espiga dañada o un 30%, ese es el daño que voy a tener. No, eso sería subestimar el daño, porque el daño por helada se va a ver de acá a unos días, incluso hoy, siendo 1 de noviembre, de acá a unos días se va a seguir viendo el daño de esa helada en cuanto a que produce aborto de flores, o produjo aborto de flores a muchos lotes, según en qué estadio lo agarró al lote puntual, no al lote en cuestión, pero mayormente los agarró en floración. Floración, inicio de llenado, alguno, pero el grueso estaba en floración. La helada produce aborto de flores y también produce aborto de granos. Entonces, te digo que es subestimar el daño por helada si contamos las espigas que quedaron blancas, porque nos vamos a encontrar con espigas verdes que van a tener menor cantidad de granos de lo que deberían tener, por el aborto de flores que te digo, o por el aborto de granos que te digo. O sea, va a haber espigas que están verdes y no van a tener grano, o van a haber espigas que van a estar verdes y van a tener grano en la mitad de la espiga para abajo, la mitad para arriba, la mitad del medio, o un tercio de espiga va a tener grano y los otros 2 tercios no. Pero se complementa esta helada, con la falta de lluvia o la falta de humedad en suelo. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor vamos a decir, bueno, la helada causó un daño, que sí, fue tal cual, pero se va a ver agravado por la falta de lluvia, por la falta de humedad de suelo. El trigo ahora está llenado de grano, y el grano se va a ir llenando a medida de que tenga agua. Mientras cuando le empiece a faltar agua, o ya le falta agua, también vamos a tener gran cantidad de grano vano, grano chuzo, llamale, y también esto va a afectar el peso de mil. Otro de los componentes de rendimiento es el peso del grano, y el peso del grano, si no tiene agua, queda liviano. Así que por ahí, digamos, asignarle toda la pérdida de rendimiento, o el baneo de grano, o el peso de mil a la helada, no va a ser, digamos, del todo certero. Va a haber una afección grande por la falta de humedad, de perfil de suelo. El perfil de suelo, hay zonas y zonas, pero yo lo que estuve midiendo para siembra de maíz, hay zonas donde estaba en un 25% de capacidad de agua útil a los 2 metros. Un 25% de agua útil es muy poco para siembra de maíz. Eso se mide en agosto, para una siembra de maíz de septiembre. Y bueno, en esos lugares te podés imaginar que con esa cantidad de agua útil para maíz, un trigo que haya en un lote sembrado así está con muy poca agua disponible para hacer grano, digamos, para hacer peso. Hasta en las zonas por ahí que más medí, en la región de Chañar, había un 55% de agua útil. Un 55% de agua útil tampoco es un valor demasiado alto. Si bien es mucho mejor que un 25 o un 30, tampoco es un valor demasiado alto. Así que esa es la situación, y esa es la situación de los trigos, Tommy. Necesitamos, para que los trigos rindan dignamente o mantengan lo que vienen trayendo hasta ahora, necesitamos una lluvia en el transcurso de los próximos 8 o 10 días. Una lluvia en los próximos 8 o 10 días va a ser clave para que el trigo sostenga el rendimiento que viene, digamos, que viene trayendo en grano, o que se pinche del todo. Eso es lo que estamos necesitando ahora. Siempre un gusto charlar con vos, muy claro y muy instructivo en tu mensaje, y bueno, más que nada para que le llegue al productor y que esté al tanto de la situación en general. Por supuesto que, como siempre, agradecemos que nos reciba, y vamos a seguir viniendo, ¿no es cierto?, para seguir de cerca el avance de los cultivos. Por favor, Tommy, muy agradecido a que vengas, a que hagamos estas charlas, y bueno, un saludo para vos, para toda tu audiencia y todos tus seguidores.